Padre bueno, bendito es usted porque nos elegiste para venir en este plan físico y sacar el manjar más escondido, la crema más innata de tu Torah. Oh Rey del universo, encomendamos este estudio en tus manos, en tu brazo derecho. Oh Rey del universo, que usted alumbra nuestros entendimientos. Nos das los tres primeros esferas del árbol de la vida, Jogma, Binah, Da'at. Padre bueno, que descanse sobre nosotros el espíritu del Mesías, Bor Ruach Elohim al Anachnu, como Lechem Haim que somos, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. La ofrenda por el pecado se requería de una cabra. Dice Levíticos 4:24, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Yahweh es expiación. En hebreo dice, Besamach yada al rosh, asair beshachat oto vimekom ashir yizchat et gaula lifnei Yahweh hataat hu. Está muy interesante porque este Cohen Gadol tenía que confesar sus pecados y de ahí para los demás miembros de Keal Israel de una manera colectiva. Empezando en cuanto a este misterio acerca de, no vayamos a creer de que uno es tan santo como para no necesitar de la ayuda del Todopoderoso, como tienen conceptuado en las religiones. Miran a ciertos personajes con sus vestimentas de color rojo, púrpura, blanco, piensan que son gentes iguales, que nada más le faltan las alas, ¿no? No. Si vemos el ejemplo en la Torá, que el Cohen Gadol tenía que pedir por sus pecados primero. Y eso no era para que él se avergonzara, sino que sabía de su necesidad. Y no era vergüenza para él, sino que para enseñar a los demás que si él en su nivel espiritual necesitaba también de una expiación, cuanto más los israelitas comunes también lo necesitaban. Entonces, ahí él pedía por sí mismo y después por el pueblo. Luego dice Levíticos 16:21, donde nos correspondió esta porción de después de la muerte. Después de Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades. Dice, ¿no? Avonot. Es lo que le digo. No dice Getaim, sino que Avonot. De los hijos de Israel y todas sus transgresiones. Aquí ya se expandía para los demás miembros del Keal Israel. Todos sus pecados. Aquí ya dice Hatotam. O sea, de lo que es Avonot a Hatotam es de una transgresión, de un nivel más terrible hacia abajo y luego más para la superficie, lo que es conocido como Hataim, se puede entender eso. Y poniéndolo sobre la cabeza del chivo Seir, lo enviará al desierto por medio de un Ish-Iti. Dígase conmigo, Ish-Iti. En su traducción fue traducido como hombre preparado para esto. Es evidente de lo que se decretó para una cabra como la ofrenda por el pecado tuvo que ser logrado por dos cabras idénticas en Yom Kippur. Las dos cabras era en realidad una.
A ver si vamos acá. Joseph fue vendido por sus hermanos bajo el liderazgo de Yehuda y ellos mataron una cabra y mojaron la túnica de Joseph en la sangre. Entonces dice Bereshit 37, 31, entonces entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Baikru et Ketonet. Aquí hay algo escondido en cuanto a Ketonet, esto lo hemos explicado, Aarón también lo ha explicado. Luego Ketonet Yosef, Bayeshkatu, Seir, o sea, el chivo, la cabra, Izim, Beit Velu, Edja, Kutonet, Badam. La túnica de Joseph, que es llamado como Ketonet Pasim, la interpretación que da el famoso interpretador de la Torah, que es muy conocido en varias escrituras, Rashi, esto era hecho de lana, lo que es conocido Ketonet Pasim, ¿no? En contraste, lo que se usaba cuando estaba la función Beit Hamidash a través del Kohen Gadol, en Yom Kippur, que estaba hecho de lino. Ahora, es muy importante hacer la diferencia de un material a otro. ¿Por qué? O sea, lo que es lana y luego el otro de lino. La diferencia que contienen esos materiales. En Levítico 16:4 vemos donde dice, se vestirá la túnica Kodesh de lino. Kodesh, en hebreo se dice ilbash. Bueno, aquí dice, ¿no?, que Tonet, Vat, Kodesh y el Bash. Y sobre su carne tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las kedoshim, son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá de ellas. Estamos hablando entonces acerca de las dos diferencias de estos dos materiales. Mientras que el Kohen Gadol iba a usar colorida prenda de lino y lana durante todos los años, solo en Yom Kippur debe ponerse un solo tipo de vestimenta, nada más de un tipo que es de lino blanco, para entrar en Kodesh Kadashim, el lugar sacrosanto. Es evidente que esta prenda de lino blanco contrasta con la colorida vestimenta de Joseph, que es Ketonet Pasim. Ahora, encontramos algo interesante en los gematriot de estos dos tipos de materiales. Ketonet Pasim, o sea, ropa de lana de muchos colores, de Joseph, su gematria es 1060, o sea, 1060. Mientras que la prenda de lino blanco que usaba el Kohen Gadol en Yom Kippur una vez al año es 876. Cuando se juntan en gematriot de estos dos tipos de vestimentas, la de Joseph y la de lo que fue Kohen Gadol, una vez al año, su gematria es 1936. Cuando, muy interesante porque aquí, este código de 1936 que salen de dos tipos de vestimentas que usó Joseph y luego el Kohen Gadol, es 44 por 44, o en otras palabras se puede decir que es un 44 cuadrado al cuadrado. Entonces, si usted suma 44 por 44, you get also the same number de las dos vestimentas, que es 1936. Pero es muy interesante porque el 44 es exactamente la gematria de sangre, que en hebreo es Dam. Dalet y Mem, Dalet 4 y Mem 40. Entonces los dos suman 44. La interpretación rabínica, estoy de acuerdo con ellos. La vestimenta blanca del Kohen Gadol expía el pecado del derramamiento de sangre de... Mire hasta dónde está conectado esto, ¿Hasta dónde? Estamos hablando si el suceso que ocurrió con Joseph se dio
en la generación 16, 17 por ahí. Perdón, generación 11 o 12 por ahí, porque Abraham fue la 10ª generación después del diluvio. Estoy hablando después del diluvio. Entonces, después de Abraham aparece, ¿qué? Y después de Isaac. ¿Y su padre, quién fue este personaje? Joseph. Jacob. Entonces estamos hablando como, póngale, échale la cuenta, como la generación número 12. En la administración del Cohen Gadol, para que fuese perdonado la transgresión de los hermanos, empezó a llevarse a cabo hasta, Moshe aparece en la generación número 16 después del diluvio. Y Moshe vivió 80 años y ya después empieza a trabajar para sacar al pueblo. Entonces estamos hablando como de 17 generaciones después del diluvio. Entonces fueron expiados los pecados de los hermanos. Ahora, esto es muy interesante porque usted quizás se ha rascado la cabeza y dice, o sea, yo tengo la preciosa sangre del bendito Mesías, ¿no? Pero fue hace 2000 años atrás, con 1350 años después de que se había iniciado el oficio del Cohen Gadol. Pero estos hombres, ¿cómo fueron expiados? Bueno, así los hacía el Todopoderoso, buscaba la manera. Mientras que el Cohen Gadol iba a usar la colorida prenda de lino y lana durante todos los años, solo en Yom Kippur usaba entonces todo eso. Vamos al siguiente slide. El derramamiento de sangre encuentra su raíz en el primer fratricidio que ocurrió con Caín matando a su hermano Hebel. A través de la oveja que ofreció Hebel, pues se producía, se puede decir, la lana. Mientras que el lino que ofreció Caín producía la ropa para Cohen Gadol. Hasta ahí ya estaba aludido lo que posteriormente iba a pasar. O sea que cuando la Torah ofrece un relato, parecieran cuentos, a ver si le atinas, a ver si le entiendes. Y puede ser que sí, pues hay que buscarle. Porque no solamente está, por ejemplo, la enfermedad, sino que también ya fue previsto la medicina. Eso es lo más tremendo de la Torah. Y uno dice, no, si pudiéramos entrar en la mente del Todopoderoso, ¿cómo tiene organizado todo? Antes de que ocurra algo, Él ya tiene la parte favorable para la humanidad. Todo ya está ahí. El lino es duro, que simboliza Geburah, una de las esferas de lo que es el árbol Sefirot. Tenemos las tres de arriba y en medio de las tres tenemos el Keter. Y es muy interesante porque en medio de las tres tenemos también Da'at. Y luego después de los tres tenemos los 7. Y uno de esos 7 es Geburah, poder. Pero también está en el árbol de Sefirot. Y no solamente concierne lo que puede llevar a cabo el Todopoderoso en la vida del hombre, sino que también está agarrado en las galaxias. O sea que uno puede jugar el papel de ser Geburah y el otro de la otra parte. Por ejemplo, el que jugaba el papel de ser Geburah, que era estricto, era la escuela de Shammai. Y el que era la del, ¿cuál es? Geset. Otra esfera del árbol de Sefirot, jugó Hillel. Ahora, algo muy interesante. Porque nosotros, fíjense cómo está este asunto. Después de 72 horas, el Mesías resucita. Pero eso también ya estaba aludido desde que Abraham cruzó el río Jordán. Hay un número 72 ahí.
Y eso quiere decir que ya estaba preparando Gesed para la humanidad de una manera colectiva. Por eso la palabra Gesed se escribe Het 8, Samech 60 y Dalet 4. Usted suma 8 más 60 y más 4. ¿Qué tenemos? 72. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? Gesed. Porque había juicios en contra del hombre. La hora que él resucitó no fue nada más así. Estaba bien organizado. Ahora, yo pregunto a usted, ¿cómo entendemos la Torah en su nivel de qué? En su nivel escondido. Porque en texto no lo va a ver así nada más. Entonces, el lino es duro, que simboliza Geburah. A ver, ahí está. Que quiere decir juicio. Que es contrarrestado por la lana, que es suave, que es Gesed. Y Jebel, el hombre de amor de Gesed, fue asesinado por Caín el poderoso, o sea, que representa la Geburah. Por lo tanto, Aarón representa Rahamim, misericordia, que reconcilia las dos partes, medio contrastes, ¿no? Gesed y Geburah. Por lo tanto, es apropiado que use las coloridas vestiduras tejidas con lana y lino, excepto en Yom HaKippurim, cuando el perdón reina de forma suprema. ¿Qué tal, De forma suprema, o sea, quiere decir con Geburah, pero adentro del Gesed. ¿Estamos entendiendo esto? Esto son mucha información. Si usted no entiende, alce la mano y se lo voy a contar con manzanitas, con animalitos, en dialecto, en español. ¿Sí está entendiendo? Veo que no, ¿por qué miente? Alce la mano los que no entienden. Yo soy el único. Es lógico que la idea de que el sumo, el Cohen Gadol, vistiendo ropa de lino y blanco puro, que el hecho de ¿qué? Lino, toma el juicio que se le debe a la gente, para que los hijos de Israel puedan ser perdonados de sus pecados. Los pecados son transferidos simbólicamente a la cabeza del Zeir, del chivo que está vivo. Shalom, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta es, cuando pone las manos en el chivo a Aarón, el Cohen Gadol, ¿verdad? Y lo manda al desierto, ¿todos sus pecados eran de muerte o como dice ahí, que llevaban una tórtola dependiendo del pecado, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si esos pecados eran de muerte todos o eran diferentes. Todo tipo, todo tipo. Y es también de la que no, por ejemplo, había otra oportunidad. Por ejemplo, cuando el Mesías, es muy interesante cuando estaba el Sanedrín, quizás si nos pudieran llevar en la máquina de tiempo y regresar cuando se oficiaba todo. Pero habían pecados de que lo mandaban a la muerte. Y esa muerte era terrible, porque, por ejemplo, una de ellas que cuenta Memlo hicieron unos tanques que le llegaba a los israelitas hasta en el cuello. Puro estiércol humano, lleno de estiércol. Y eran varios, porque a veces se morían varios. Entonces, plomo lo derretían como agua. Y tenían un cucharón que agarraba de abajo arriba en la boca del que iba a ser muerto. Entonces abrían la boca con esa cucharón y le vertían plomo. Imagínense cuántos grados de Fahrenheit de caliente está. Y quemaba adentro.
Entonces hacía todo lo que, y adentro del estiércol. Imagínense, los que encontraban con pecados así, tenían que ser muertos así. Parece que en Yom Kippur se la pasaban. Pero ahí es donde sirve la sangre del Mesías. Amén. Mesías sí abarca todo. Por eso cuando uno se vuelve impío o malvado después de haber conocido la sangre del Mesías, uno tiene que pagar por su propia transgresión. Es donde se muere uno y tiene que derramar sangre. El último caso que miré fue de que este hombre fue atropellado y fue desangrado. Necio. Se le dijo vez tras vez y no se compuso. Entonces, ahí estuvo bien en el sentido del Olam Jabá, pero fue horrible aquí en este plan físico, pero a él le ayudó. No sé cuántos entendieron. Si hay derechos humanos y nos están viendo, qué tontería está hablando, vamos a mandar el FBI a ver qué otro. No, estoy hablando en términos muy elevados. Dice Levítico 16:21, después de Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones. Por eso es que ahí se menciona como Avonot y Getaim. Desde un nivel a otro. Así como hay suciedades para nosotros, Hasbe Shalom, para muchos, de diferentes niveles, también hay purificaciones de diferentes niveles. No todos vamos a estar en el mismo nivel. Por ejemplo, yo puedo observar, aquí cuando me paro, todos puedo mirar. Y a veces digo yo, y me pongo medio mirón, ¿no? Y estamos orando, miro, y unos están. Y estamos orando. ¿Qué hace usted? La hora de Jalel. Parece que está ahí como animal kosher. Moliendo. Y digo yo, esta gente si tiene pecado y no se entrega. Bueno, los que vienen y los que no vienen están más perdidos que los que vienen. Tremendo, ¿no? Pero aquí, una vez más dice el hombre preparado que es Ishiti. Tenga muy en cuenta esto de Ishiti porque vamos a resumirla. Ishiti, un hombre preparado. Una vez que los pecados han sido transferidos al chivo vivo, al hombre misterioso, como otra traducción dice, conocido como Ishiti, o un hombre designado. Oiga, tiene varias traducciones, ¿eh? Un hombre preparado, un hombre misterioso, o un hombre designado. En hebreo solamente son dos palabras, Ish y Ti. Ni más ni menos. Ahora, ¿por qué es necesario entender todos estos conceptos? Porque usted va a leer en sus traducciones, en inglés no sé cómo lo pasaron, no he analizado, pero varias maneras, cuando en hebreo es Ishiti. Este hombre de Ishiti debía conducir al chivo vivo al desierto, lo cual, según la explicación rabínica, era el chivo fuera y empujado por un precipicio para morir. Imagínense. El que lo hace, ¿no? Debía de sentir un poco de tristeza porque el animal en un precipicio y se golpea en las piedras, se quebra la nuca, las patas, el estómago se revienta y vamos, hasta que se muere el pobre animal. El paralelo, obvio, es que en la historia de José fue un hombre, Ishiti también, que fue asignado en el desierto para llevar
a Joseph a la matanza, que se cree que por su gematría, se cree que fue, ¿quién fue Gabriel? Porque Joseph llegó, le dijo el padre, ve, ahí se fueron tus hermanos, lleva las tortas y el queso y repártelos a ellos porque han de tener hambre, ya se fueron todo el día y necesita que tú les lleves el almuerzo, la comida y que, ya que regresen después de cuidar los animales. Llega Joseph donde se le indica y Google le dijo, no es aquí, es otro lugar. ¿Se fue qué? Ese hombre era un ángel que intervino para que el plan divino siguiera ahí. Entonces ese hombre también es conocido como hombre preparado o Ishiti, pero fue un malak que intervino ahí. Entonces, estando él dando vueltas por el campo, de un hombre lo encontró, un Ish. Aquí dice, Baimetzeu Ish. Ahí, su gematria es 311, igual que yo creo que es Gabriel. Y lo mandó para ser entregado a los hermanos. Cuando la cabra viva fue empujada por un precipicio, el paralelo con Joseph es que sus hermanos conspiraron para matarlo arrojándolo al pozo. Suceso muy común de estos dos eventos, ¿no? Bereshit 37:20 dice, ahora pues venid, matámoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Estos hermanos, ¿no? De una vez, sin saber que estaban llevando a cabo un plan profético ahí. Ahí donde toca, todo lo que ocurre con nosotros es Ham Suleto Ba, que todo nos ayuda para bien. De que no andemos echando la culpa a otras personas. La palabra matar, como ellos dijeron, matemos lo que en el hebreo, aquí está arga, aquí está garga, tiene una gematria de 213 que cuando se combina con el chivo para Azazel, produce su gematria que es 358. O sea, como dije en el principio, no solamente vienen las enfermedades, sino que también las curas ya están ahí siendo experimentado para que cuando llegue el momento. En el caso de desear matar a Joseph, que es Garga, 213, se junta con Azazel, da un total de gematria de Mashiach. Matar, Garga, 213, para Azazel, le Azazel, 145, entonces da un total de 358. Es lógico que tanto Joseph como el chivo vivo era el prototipo de Azazel. ¿Qué es el prototipo de Azazel? Prototipo del mismo Mashiach que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados para Israel con las 70 naciones más, donde fue distribuido y desterrado Israel en todo el mundo. Azazel, el chivo vivo, debía ser enviada. Perdón, ahí está el nombre Azazel. La palabra se puede dividir como dos palabras, que es Az y luego Ozel, que significa el chivo que se ha ido. Esto puede derivarse del siguiente verso, ahí se toma Proverbios 14, donde se habla acerca del que se ha ido, refiriéndose el chivo que se iba a tirar en el despeñadero. En paralelo se puede encontrar con el ritual del leproso, que después de la limpieza, 2 pájaros limpios debían de ser llevados al Cohen Gadol, donde uno de los pájaros debía de ser sacrificado y el otro debía de ser enviado al campo. Levíticos 14:7 encontramos donde dice después, rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en el campo abierto. Hay enseñanzas muy profundas acá, porque antes de entrar a esto de la cabra y luego pájaro vivo, fíjense lo que ocurre acá. Esab era cazador y se iba al campo. Eso de cazador
también equivale de lo que fue Nimrod. Se cree que Nimrod no cazaba a animales, sino que a seres humanos para adoctrinarlo. Y esa también hay alusión de lo que, por ejemplo, hacía Nimrod para hacer sus fechorías y creerse igual al Creador. Y estaban muy unidos, Y entonces, al decir la Torá de que salía al campo, quiere decir de que iba a dominar la humanidad hasta cierto tiempo. O sea, refiriéndose a la doctrina de la Iglesia Popular. Se le dio permiso en ese aspecto desde Esab. Y Jacob, que se quedaba en el Ohel, representaba al Mesías. Pero a la misma vez también Esab iba a tener oportunidad para que no saliera con excusas que no tuvo oportunidad. Entonces, cuando se escribe la cabra, que es Asir, su gematria es 585. Pájaro vivo, aquí dice el pájaro vivo, Hatzipor Agaya, 403. Cuando se suman estos dos gematrios de la cabra y el pájaro vivo, da un total de 988. Que este 988 es la gematria de Yikaret Mashiach. O sea, el cortamiento de Mashiach, donde escribe Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Quitar la vida al Mesías es Yikaret Mashiach. Aquí está. Y su gematria también es 988, igual que la cabra que era tirado en el despeñadero y el pájaro que era soltado para el campo. Ahora, 988 es también la gematria de Pacto de Shalom, que en hebreo es Berit Shalom. ¿Qué significa? Sí, hay Pacto de Shalom, porque en cuanto Mashiach murió, como expresión por su pueblo, así se establece el pacto de paz primero con la nación israelí y después con las naciones en todo el planeta. Ahora, algo muy interesante acá, porque, por ejemplo, Shalom 376. Esto es muy interesante porque aquí aparece, por ejemplo, la palabra Shalom con una Vav. Aquí, mire. Y su gematria es 376. Y pájaro, Tzipor, 376, que aquí no aparece con una Vav. Entonces la palabra Shalom, como es escrito con la Vav, 376, y luego Tzipor, 376. Ahora, no sé a ver si canaliza esto, pero ese pájaro que era muerto, Tzipor, representaba la muerte del Mesías. Y el pájaro que era soltado representa al Mesías cuando venga para todo el planeta. O sea, el campo. El chivo muerto, el Mesías. El chivo que era soltado, el Mesías. Todo alude al Mesías. Por eso, cuando, por ejemplo, se escribe Tzipor otra vez acá, este pájaro Jombaf trae su código que es 386.
Y luego Yeshua tiene el mismo código, 386. Hay un escrito en el libro Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. A la hora de confesar a Yeshua o Yeshua como nuestro Salvador, estamos haciendo la conexión a través de nuestra lengua a ese Yeshua que representaba el pájaro y el chivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Shalom. Araceli Ojeda dice, los que mueren sin hacer teshuvah tienen perdón en la otra dimensión. Híjole, es una manera agarrar, una manera colectiva a toda la humanidad. Es un poco difícil, pero si abarcamos nada más los conocidos, para la pregunta que hizo, si observó un poco de lo que es lo más honesto, ser honesto. Por ejemplo, hay un escrito del apóstol Pablo donde dice que la misma creación testifica que hay un creador. Y si hay un creador, uno sabe que no es bueno mentir, no es bueno robar, no es bueno matar, no es bueno esto, no es bueno el otro. Ahí puede ser que le dan chance si hay más rotación del alma. Pero si fue la tercera vez y no hizo para hacer la conexión, no hay otra vida. Ahora, en el Zohar, en el Mem Lois y en otros escritos encontramos que son 7 departamentos, 7 lugares donde es castigado el hombre. No todos son iguales. Unos son más terribles que otros. Hay un lugar donde explica el Zohar y Mem Lois, por ejemplo, donde está cerca del Gan Eden, porque ahí también hay 7 aposentos. Pero uno de los aposentos que están ahí está cerca del aposento de los que no ganaron de pasar en uno de los departamentos del Gan Eden. Entonces, ellos reciben luz del aposento Kodesh, del Gan Eden, el último aposento. Y son tratados, oh no hombre, por ejemplo, todo lo que le llamamos alegría acá y felicidad, se sobrepasa ese lugar. ¿Sí? Pero hay otros lugares que se va alejando, alejando, alejando. Hay lugares de oscuridad que aparecen en las 10 plagas, donde es oscuro, oscuro. Hay lugares donde, por ejemplo, sienten que son tirados como pelotas de ping pong y los avientan así. Y otro demonio está ahí y los juegan, y pobre del alma del hombre. Y otro lugar que es fuego. Y Shabbat descansan, Shabbat descansan. Y ahí es muy importante entender el Salmos que escribió Adán, donde dice, bueno es entonar cantos el día de Shabbat, porque ahí aparece las iniciales de Moshe. Se cree que cuando ya está el sol para ocultarse, los viernes en la tarde, hay un ángel que suena el shofar y se mueven los espíritus de hombres santos allá arriba, y entre ellos está Moshe, y entonces se bajan aquí y avisan a Israel que ya llegó Shabbat, y se bajan el Geinom, y entonces ahí apagan las llamas y los espíritus que están castigados el día Shabbat descansan. Y muchas almas empiezan a gritar por misericordia. Muchos de ellos tienen oportunidad una vez más y subir al plan físico, a nacer otra vez. Son muchos misterios que saca el Zohar, muchos misterios. Otra pregunta. Dice, ¿por qué Joseph perdonó a sus hermanos después que lo vendieron? Ahí está en el texto donde él dice, cuando ellos vieron que su padre de ellos se murió, ellos se preocuparon mucho, entonces pensaron de que
se iba a desquitar contra ellos. Y Joseph dijo, no fueron ustedes, sino que fue Elohim que me envió para aseguraros vuestras vidas. Así es que déjense de cosas, le dijo, no fueron ustedes. Es muy interesante, si lo tomamos así, parece todo una película y nosotros somos los actores. Puede googlear eso en Biblia en línea. Ahí te saca el texto exacto donde está el relato. Los gemelos, las cabras gemelas también son paralelas a los gemelos por excelencia, Jacob y Esaf. En Bereshit 27:9 dice, ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé con ello un buen guisado para tu padre como él le gusta. Bereshit 25:7 dice, los niños crecieron y Esaf llegó a ser diestro cazador, hombre del campo una vez más. Es una alusión que iba a dominar el planeta con gran cantidad de sus habitantes para adoctrinarlos. Pero Jacob era hombre puro, hombre, Ishtam dice, ¿no? Que habitaba en tiendas. Jacob es la tienda, es de la tienda, es decir, la cámara interna, el Kodesh Kadashim, a donde la cabra debería entrar a través de la sangre. Esa vez el campo, es decir, el desierto, a donde debía enviarse la otra cabra. Jacob se llama Ishtam, el hombre puro, y Esaf se llama Ish-Sadeh, hombre del campo. Su gematria de ambos es 1371. Hombre puro, Ishtam, 751, hombre de campo, Ish-Sadeh, 620, de total, sumando los dos, 1371. Sorprendentemente, esta es exactamente la misma gematria de cabras gemelas, una es para Yahweh y la otra es para Azazel. La cabra de Yahweh, que en hebreo es Azair, la Yahweh, 641, y luego la cabra para Azazel, que en hebreo es Azair le Azazel, 730, ambos se suman 2 y sale también 1371. Entonces, ¿qué mira usted ahí? Hombre puro, hombre de campo, la cabra para Yahweh y la cabra para Azazel. Cuando Jacob entró en la cámara interior para enfrentar a su padre, Esaf se estaba preguntando que el juego, o sea, acerca de la casa al campo. El problema con Jacob es que entró en la cámara para, ahí parece que se vale eso, tal como está escrito, que es el engaño. Como dice el Pasuk 35 del Perek 27, y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. En hebreo es Baika Berkateja, pues tu bendición. Bayomer ba hijaj, ¿cómo dice acá? Ajij, tu hermano. Be Mirma. Rashi saca una interpretación acerca de esto, que fue un giro positivo que dio el suceso con la astucia y la sabiduría de Jacob. Engaño en hebreo es Mirma, 285, y sabiduría que es Jogma 73, que se compone al sumar estas dos palabras, engaño, mirma, y Jogma, sabiduría, 358, igual que la de Mashiach. O sea, de lo que hizo entonces el patriarca Jacob, ahí está ya conectado Mashiach. Ahí está la inminencia destrucción de esta parte de lo que se compone esa. No destruiré en aquel día, declara Yahweh, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaf. Entonces tus valientes serán atemorizados, temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaf con muerte violenta. Ahí, triste. Pero aquí, muerte es Micatel. Esta Micatel, muerte violenta,
Su gematria es 179, donde 79 por 2, a ver, 179, aquí me faltó el 1. Multiplicar 2 veces 179 de la muerte violenta, en hebreo sale también Mashiach. Ahora, muy importante destruir la enseñanza, la dogma de lo que manipula la humanidad, ese movimiento. ¿Cómo se va a destruir? A través de la Torah en Mashiach. Las 4 letras de la muerte violenta, que se compone 4, la Mem, la Kuf, la Lamed, la Tet, que significa ciudad de refugio, a donde puede huir el hombre que mata, donde aparece el número 35-25. Se puede suponer acerca de a ver qué es lo que hay acá. 66.1 habla acerca de la gematría que tiene, en el caso de Mise, Ba, Mi, Edom. ¿Quién es este que viene de Edom? Su gematría 156, igual que la de Yosef, refiriéndose la primera venida del Mesías como hijo de José. Otra vez más esto de Ishiti, hombre misterioso. La cabra para Azazel debía ser dirigida por un hombre misterioso, conocido entonces como Ishiti, que literalmente significa hombre de mi tiempo, también traducido como hombre designado. La tarea de este hombre era llevar a la cabra a su muerte. Es lógico que este Ish-Iti, hombre de mi tiempo, también se puede llamar Ish-Sadeh, hombre del campo, es decir, Esab, que también se llama Edom. Ahora, ocurre algo muy interesante acá. Dice Yehoshua 15, 21, 25, una de las heredades de la tribu de Yehudá hacia el límite de Edom se llama Keriot. Como está escrito, las ciudades en la parte exterior de la tribu de Judá hacia la frontera con Edom, en el sur fueron Kabtzel, Eder, Yagur, 22, Kiná, Dimona, Hadada, 23, Kedesh, Hatzor, Yidnan, 24, Zif, Telem, Beolot, 25, Hatzor, Adata, Keriot. Aquí aparece la palabra Keriot, que queda al sur de lo que concierne Jerusalén. El nombre que llevó literalmente el hombre, o sea, hablando de Ishkeriot, ¿no? Mashiach a su matanza fue Yehudá Ishkeriot, Judá el Iscariote. El Iscariote en hebreo es entonces Ishkeriot, que significa hombre de Keriot. O sea, geográficamente existió, o si no existe, si no es que existe ese lugar. Debido a que Keriot es donde Yehudá colinda con Edom, hay algunas opiniones de que Yehudá Ishkeriot era descendiente de Edom, ya que hubo una conversión forzada de edomita en el judaísmo por parte de Juan Hircano I, que en el año 125 antes de la era común. En otras palabras, Judá el Iscariote podría ser una amalecita, porque Amalek era el descendiente de Edom, lo según Bereshit 36, 12. Luego también se puede suponer que el hombre de Keriot es el cumplimiento del hombre de mi tiempo, que a su vez es el cumplimiento del hombre del campo, que es Esab, dado que Esab es el vendedor que vendía su primogenitura por un plato de sopa de lentejas, que se sigue que Judas Iscariote vendió al mismo maestro que anduvo tanto tiempo con él por 30 piezas de plata. Por los traidores, ¿no? Vendedor, que en hebreo es Moher, 791, y luego hombre de mi tiempo, que en hebreo es Ishiti, 266, da un total de 1057. 1057 es exactamente la gematria de Judá Ishkeriot. Como está escrito en Levíticos, ahí está el pasaje acerca por medio del hombre
preparado para esto. Esto del hombre preparado para esto en hebreo es Beslich Beyadish Iti Hamidavera. La gematria de estas, ¿cuántas palabras son? 5, es 1407. Y cuando la gematria de Yehuda Ishkerot se resta de esta frase, da un total de 350. 350 es exactamente la gematria de Nazareno, que es uno de los títulos que agarró el Mesías al ser llamado Yeshua Natsir. Lo puede ver en Mateos 2:23. El objetivo, entonces, vemos ahí de Ishiti en la vida del comúnmente conocido como traidor, pero creo que contribuyó para que el plan divino se llevara a cabo. Al profetizar acerca de Judas Iscariote está escrito Salmos 41:9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Ekev. En paralelo ahora es claro, mi amigo familiar o íntimo levantó su talón contra mí. Esto fue exactamente lo que sucedió en el útero antes de que naciera los hermanos gemelos, porque también le agarra del Ekev, o sea, hablando de Jacob contra Esaú. Esto lo puede ver en Génesis 25:26, donde agarra los pies de su hermano. ¿Por qué la mano de Jacob se aferraría al talón de Esaú? Porque Esaú ha levantado el talón contra su hermano. De manera similar, el descendiente de Edom, hombre de mi tiempo, levantaría su talón contra el descendiente de Jacob, Mashiach, como el cumplimiento de esta antigua profecía. Curiosamente, en esta profecía, este hombre de mi tiempo, Ishiti, se llama Ish Shlomi, hombre de mi paz, literalmente, así dicho, hombre de mi tiempo, Ishiti, ahí está su gematría, 791, y luego hombre de mi paz, que en hebreo es It Shlomi, 697, da un total, sumando los dos, 1488. El número promedio de este 1488 es 744, que es exactamente la gematria de Mashiach Yeshua, el objetivo del hombre de mi tiempo, o sea, Ishiti, y el hombre de mi paz. Yeshua, Mashiach, los dos se componen, por ejemplo, 744, cuando se divide este 744 en dos partes, da un total de 372, que es exactamente la gematria de Ben Ishai, hijo de Ishai. Cuando usted lee que habla acerca del hijo de Ishai, que se refería a David, pero más bien se refiere a Mashiach, en cuanto a su título mesiánico, cuando lee usted entonces Ben Ishai, realmente se refiere a Mashiach. Ahora la suma de los tres nombres es 2515. Ponemos en hebreo Ish Iti 791, hombre de mi paz, Ish Shlomi 697 y luego Ish Keriot 1027. Cuando se suman estas tres frases, da un total de 2515. Si restamos la gematria de Mashiach 358 para representar la venta de Mashiach por el Ish Keriot, da un total de 2157. Muy interesante. No sé si están poniendo atención, pero escuchen la voz de Allah Hasher ahí. 1157 es exactamente la gematria de este verso de mi amigo íntimo. Mire cómo está este texto. Si ustedes no entienden esto y por ejemplo, que no están bien fomentado en las bases, muy fácil. Cuando leen, por ejemplo, el libro de Zohar, Memloes, leen Mishnah, leen Talmud, no hombre, le meten pero un montón de información. Mire cómo está esto. Ya lo había leído, Salmos 41:9, dice, Gamish, Shlomi, hombre de mi paz, Aser Batejedi,
bo ochel laimi yegodel elai no sé, no puedo leer aquí pequeño, no sé qué dice, Akar o Kiev. Ahí está. Esto es muy interesante porque la gematria de este verso, aún mi amigo íntimo, refiriéndose en esta profecía Ishkeriot, quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Y luego agregamos de la gematria de este verso, que es 2157, Yeshua. Entonces da un total, Yeshua es 386. Sumando esto con 2157, da un total de 1771. Esto es muy sorprendente porque 1771 es exactamente 23 por 77, donde el 23 es la gematria de vida y 77 es la gematria de la cabra. Es decir, es Hajayim, es decir, Azazel, que se llama la cabra viviente. La cabra viviente, Hajay, 23, cabra o chivo, es 77, entonces da un total de multiplicado 77, que es cabra, 1771. Ahí se terminó este estudio acerca de estos misterios donde aparece Mashiach cada rato en códigos. Y ahí terminamos. Aleluya.